todos y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Luisa Fe. Miren, hoy vamos a hablar de un tema absolutamente precioso que tiene que ver con una fiesta que hoy celebramos en la Iglesia Católica, que es la fiesta del Corpus Christi, es decir, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, esto es un misterio realmente, pero a ver, voy a tomar una frase de un sacerdote que escucho y que quiero muchísimo, y es que un misterio no es algo que ustedes y yo no podamos entender, sino es algo que jamás vamos a terminar de entender. Es decir, o sea, no es como una pared que nos detiene o que nos limita, no, sino que es como un pozo sin fondo, ¿sí? O sea, es una fuente de la que nosotros sacamos y sacamos y sacamos y nunca se agota, ¿sí? Y pues más aún el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, miren, para hablar, o mejor, para entender este tema, yo voy a recordar esa escena de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucita. Recordemos que a los 8 días Él se aparece a sus apóstoles, pero en ese momentico no está presente Tomás. ¿Sí? Entonces cuando llega Tomás todos están súper emocionados, súper contentos y le dicen que han visto a nuestro Señor, pero ¿cuál es la actitud de Tomás? O sea, él súper incrédulo les dice, bueno, yo hasta que no meta mi dedo en la llaga de sus manos, yo hasta que no meta mi mano en su costado, pues no creo. Entonces, mire, nuestro Señor con esa dulzura, con esa ternura, lo que hace es que a los 8 días se aparece nuevamente a sus apóstoles, pues ya ahí está presente Tomás, y él le dice sin reproches, sin juzgarlo, le dice, ven Tomás, mira, mete tus dedos en las llagas de mi mano, mete tu mano en mi costado. Y entonces, mire, ahí sucede una belleza, ¿sí? O sea, Tomás cae, cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Hace una profesión, pues, entre comillas, de fe, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Le dice, mira, Tomás, tú porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. Y a ver, miren, a los apóstoles les costó muchísimo trabajo creer, ¿sí? De hecho, mire, recordemos que para los judíos incluso de la época, pues precisamente era un escándalo. O sea, muchos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les hablaba del tema de la cruz, cuando Él les dijo, mire, muchos se alejaron, se apartaron de Él, cuando Él les dijo que Él tenía que padecer, que ellos iban a comer y a beber su sangre. O sea, muchos se apartaron, ¿sí? Y de hecho las mismas escrituras nos dicen que los discípulos no entendían, ¿sí? Pero es que tampoco querían entender, o sea, ellos no preguntaban, no querían enterarse, pues, qué significaba eso de la cruz, eso de que el Señor iba a morir, de que iba a resucitar, o sea, ellos no querían enterarse. Y muy seguramente eso es lo que nos pasa hoy en día a ustedes y a mí. O sea, la cruz y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo realmente representa un escándalo y bueno, tristemente nuestros hermanitos separados, ellos creen que nosotros los católicos, por ejemplo, digamos como que conmemoramos, ¿sí? La última cena de nuestro Señor. Es decir, que cuando se celebra la Eucaristía, recordamos, pues, o que la Eucaristía es un símbolo de esa última cena y no. Miren, en la Eucaristía está presente de manera real y total nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Miren, eso es algo que a nosotros nos rebasa porque es que no podemos entenderlo ni con nuestra lógica, ni con nuestro juicio, con nuestro entendimiento. O sea, no, eso es algo que nosotros solamente podemos entender desde el corazón y con una humildad profundísima. O sea, Dios el Todopoderoso, el león pues de la tribu de Judá, se hace tan pequeñito que nosotros necesitamos también hacernos muy chiquitos para poderlo entender. Necesitamos un grado de humildad muy, muy, muy alto, ¿sí? Y entonces, miren, esta fiesta del Corpus Christi nació en ese intento preciosísimo de Dios por demostrarnos a nosotros, ¿sí? Que Él está presente en la Eucaristía. De hecho, por allá en el año más o menos 1264, el Papa Urbano IV en esa época, él decretó de que cada año se iba a conmemorar, se iba a honrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues a raíz de un milagro eucarístico que sucedió en una provincia de Italia, de un sacerdote que no creía que Jesús estuviera presente en el sacramento del altar. Y entonces él estaba celebrando la Eucaristía y mientras consagraba, la hostia empezó a sangrar. Miren, y eso fue lo que sucedió en esa época, pero es que hoy en día también siguen sucediendo muchísimos milagros eucarísticos, ¿sí? Y la iglesia, para determinar que algo es un milagro, o sea, hace unos estudios bastante serios, rigurosos, ¿sí? Digamos, se demuestra científicamente y se agotan todos los recursos naturales para determinar que algo verdaderamente es sobrenatural, ¿sí? Que rompe como que todas las reglas de la naturaleza y puede determinar de qué es milagro.
Miren, un caso bastante dramático, impactante y que para mí también ha sido pues de evangelización, realmente ha sido luz, es la historia del doctor y científico Ricardo Castañón. Él es una eminencia en temas de neurociencia y él precisamente hace unos años empezó a estudiar algunos milagros eucarísticos, unas hostias consagradas que sangraban, ¿sí? Y los hallazgos que él pudo encontrar en esos estudios pues realmente son increíbles porque es que él descubre, o sea, él envía muestras de esa hostia a diferentes laboratorios en el mundo sin avisar pues de que son precisamente hostias consagradas y las personas que recepcionan esas muestras le informan de que esa muestra pues la ha tomado de un tejido vivo, ¿sí? Vivo, porque es que se encuentran leucocitos, que son glóbulos blancos, y resulta, pues activos, ¿no? Y resulta que los glóbulos blancos, por fuera del organismo, ellos sufren un proceso que se llama apoptosis, es decir, hay muerte celular y él encontró glóbulos blancos vivos, o todas las personas, ¿sí? Que hicieron esos estudios, encontraron ADN humano, o sea, sangre humana, y en todos coincide que es de tipo AB, que es la misma que se encontró en la sábana santa de Turín, ¿sí? Se encontró también músculo del corazón. Se pudo determinar de que la persona a la que se le estaba tomando la muestra sufrió muchísimo, que en ocasiones incluso se quedó sin respiración y se pudo determinar también que hubo un golpe muy fuerte que la persona sufrió más o menos a la altura del tórax, ¿sí? O sea, son cosas impresionantes. De hecho, a raíz de esto, precisamente Ricardo Castañón y muchas otras personas en el mundo se han convertido, ¿sí? Miren, a mí me parece increíble que nuestro Señor Jesucristo tenga que llegar, o sea, lo que nosotros debemos creer por fe, ¿sí? Tenga que convertirse, o sea, en un acto que el Señor nos está demostrando con hechos palpables, con hechos contundentes de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y aún así nosotros asistimos con total irreverencia a la Eucaristía, muchas veces ni siquiera asistimos. O sea, si nosotros tuviéramos una conciencia real de la grandeza, de la infinidad, de la majestuosidad que hay en la hostia, no la pasaríamos de rodillas adorando a nuestro Señor que está presente. Así que miren, yo los invito a que hoy vayan a la Eucaristía, hoy o bueno, cuando el Espíritu Santo les ilumine, vayan y se postren ante nuestro Señor Jesucristo que está presente de manera real en ese Santísimo Sacramento. Y es que él mismo lo decía, es que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En otros videos yo les he hablado, por ejemplo, cuando he hablado del amor, suelo poner mucho de ejemplo el amor de las madres, pues porque terrenalmente hablando es uno de los amores más puros que existen, pero con todo y la grandeza del amor de las madres, o sea, ninguna mamá alimenta de su cuerpo a sus hijos, ¿sí? O sea, los alimenta, pero no de ella misma. Y eso es lo que hace Jesucristo. O sea, el amor de Él es tan extremo que Él se hace alimento para nuestras almas, porque recordemos que somos cuerpo y alma y nuestra alma necesita alimento. O sea, no están separados el cuerpo y la alma, no, es como una unidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace nuestro Señor, alimentarnos, fortalecernos, restaurarnos, sanarnos, ¿sí? Llenarnos de su fuerza, hacernos como Él, porque es que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, o sea, la sangre de Jesucristo está corriendo por nuestras venas y muchas veces eso no se ve reflejado en el exterior, pues simple y sencillamente porque no permitimos que Jesucristo sea el dueño y Señor de nuestras vidas. Así que vayan a la Eucaristía, hagan una oración de adoración, de reparación ante el Santísimo Sacramento que sufre tantos desagravios hoy en día, tantas ofensas, tantos sacrilegios. Mire, nosotros debemos ser muy obedientes a las disposiciones de la Santísima Iglesia Católica. En este momento, por toda la situación pues, que se está presentando con el tema de la pandemia, debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo en la mano. No es lo ideal, pero debemos ser obedientes a la Iglesia Católica y eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces nos escandalizamos y cuando los sacerdotes parten la hostia creemos que Jesucristo va por partes. No, mire, en cada pedazo de hostia está total, o sea, la presencia total de Cristo. Es más, nosotros debemos examinar muy bien nuestras manos porque a veces quedan partículas de esa hostia y en esa partícula, si sea un puntico blanco, está la presencia total de nuestro Señor Jesucristo. Así que mire, con toda la reverencia del caso, recibamos a nuestro Señor con amor, o sea, no es un pedazo de pan, es Cristo vivo, es Jesucristo vivo. Así que bueno, espero que este video haya sido de mucha edificación para sus vidas.
descubrir esto para mí fue profundamente liberador y ha sido una de las experiencias más maravillosas porque cada vez que yo recibo a Cristo lo hago con profunda humildad y le digo, Señor, es que yo te recibo no porque te merezcas, sino porque te necesito. Así que los invito, si les gustó este video, a que se suscriban a mi canal Luisa Fe, a que activen la campanita para cada vez que pues subo un nuevo video les llegue la notificación y podamos seguir creciendo juntos, porque les he dicho muchas veces, esto no es simplemente un proceso, digamos, que les transmito conocimiento, no, yo también estoy aprendiendo muchísimo y le doy a Dios la gloria por eso. Que Dios los bendiga inmensísimamente y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los transforme, los renueve, se apodere de ustedes y los haga criaturas nuevas. Que Dios los bendiga.